Buenas tardes a todos y a todas. Estamos en una nueva clase de pedagogía. En la clase número 3, seguramente están viendo este video después de la realización de la actividad 1, en la que tenían que mirar, observar e interpretar una imagen que iban a describir con un concepto, una palabra, y ustedes van a ver que esas palabras que ustedes van agregando se van guardando en una nube de palabras que va quedando en el sitio web y resalta los conceptos que se repitieron más, entonces es importante que vuelvan a mirarla para ver cómo participaron sus compañeros y compañeras y ir viendo todas las intervenciones. En esta clase número 3 vamos a seguir trabajando con las ciencias de la educación y la investigación educativa, nos vamos a ir metiendo un poco más en esto y vamos a utilizar dos textos, uno es el de Podkiewicz y otro es el de Wilfred Carr, que los tienen en la bibliografía obligatoria de la materia y que trabajan la investigación en en las ciencias de la educación, ¿sí? Entonces, vamos a tratar de ir recordando también lo que vimos en las clases anteriores, porque hay cosas que las van a poder relacionar y es importante que lo hagan para entender mejor. Y vamos a comenzar por el texto de Podkiewicz, que es el que introduce la noción de paradigmas. Paradigmas para la investigación. ¿Qué son paradigmas? Son constelaciones de valores, de procedimientos, de formas de ver, formas de pensar, formas de actuar en el mundo, que le dan forma también a la investigación en este caso. Por ejemplo, tienen que ver, bueno, con determinados métodos también. No es lo mismo un observador con unos lentes violetas que ve la realidad a través de sus lentes violetas que un observador investigador que ve la realidad a través de unos lentes fucsias. La realidad que van a percibir va a estar condicionada por eh, valores, ideas, métodos, procedimientos, formas de pensar distintas y subyacentes. Entonces, van a ver distintas cosas, van a percibirlo de distinta manera. Esto relaciónenlo con la actividad 1, con el ejercicio 1 que tenían ustedes que hacer, en donde tenían que analizar y definir un poco esa imagen en la que cada uno de los observadores del elefante, en ese caso, veía la realidad que percibía desde su punto de vista, que no era una única realidad, sino distintas, ¿no? Bien, traten de relacionarlo con eso también. Cuando hablamos de paradigmas, en este caso Podkiewicz nos habla de tres paradigmas distintos, ¿sí? En la investigación educativa. Nos habla del paradigma de las ciencias empírico-analíticas, que es el paradigma que está anclado en el modelo de las ciencias naturales, en el modelo de investigación de las ciencias naturales, que dice que hay una única realidad que es la que podemos conocer a través de los sentidos, de lo observable. Esa es la única manera de construir conocimiento, mediante lo observable. Por eso fracciona, por ejemplo, el comportamiento humano en diferentes variables que son independientes y las estudia. Fraccionar para estudiar y analizar, ¿no? Es un paradigma que considera que el investigador es carente de intereses, ¿sí? A la hora de investigar, sino que la investigación es un proceso neutral en el que se utilizan y se abusan de los modelos matemáticos de investigación, ¿no? De los modelos formales de investigación, mediante, bueno, determinadas fórmulas.
que se van aplicando y razonamientos para poder llegar a ese conocimiento, que lo que busca es crear generalizaciones que expliquen para predecir y prescribir. Entonces, relaciónenlo también con los componentes que estuvimos viendo de las ciencias de la educación, con el componente explicativo y normativo, vayan relacionándolo con lo que estuvimos viendo. Y bueno, las ciencias empírico-analíticas suponen una teoría universal, es una teoría que sirve para todo tiempo y lugar, por eso es una teoría ahistórica, ¿no? En la que a través de la observación y el análisis de una realidad invariable, se accede a lo que sería el conocimiento de ese fenómeno educativo que es un fenómeno eh, natural, ¿sí? Por así decirlo, que ya está dado. Bien, después pasamos a la explicación de las ciencias simbólicas, que lo que consideran las ciencias simbólicas es a la sociedad como una realidad creada y mantenida por las interacciones simbólicas, ¿sí? De las sociedades. Estas interacciones dan origen a normas que subyacen a nuestras acciones, que son significados subyacentes de las acciones sociales, de los comportamientos humanos, y lo que hacen es gobernar la conducta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que buscan las ciencias simbólicas? Interpretar, identificar esas normas intrínsecas en los hechos sociales para poder entender, porque a través de ellas se manifiestan en las conductas, ¿no? De la sociedad. Bueno, se utilizan métodos de investigación, se utiliza la etnografía, se utiliza el trabajo de campo, las observaciones, y lo que buscan es identificar esto, las normas subyacentes a las conductas. Luego, bien, volvemos al esquema de los inicios para mencionar que tanto las ciencias empírico-analíticas como las ciencias simbólicas son descriptivas, ¿sí? Describen a una realidad o de, un fenómeno, de los fenómenos, digamos, educativos que eh, es algo que ya está dado. Entonces carece también de lo que sería historia y contexto, porque buscan, digamos, explicar una realidad que existe, ¿no? Por un lado, bueno, las ciencias empírico-analíticas, a su modo, considerándolas como una ciencia que se va a basar en un fenómeno natural, y por el otro, bueno, las ciencias simbólicas observando la realidad social, pero también para describirla, ¿no? No para modificarla. Ninguna de las dos va a modificar la realidad social ni va a proponer eso, sino que son teorías contemplativas que prescinden de intervenir en la transformación, ¿sí? Se interesan más por el qué es del fenómeno educativo, más que por el por qué y por el qué debería o por lo que debería ser, ¿no? Que esos componentes los van a traer las ciencias críticas. Y ahí recuerden también el componente utópico de las ciencias de la educación que vimos la clase pasada. Las ciencias críticas van a ser justamente las que buscan comprender los fenómenos sociales y educativos a través de las relaciones entre el valor, el interés y la acción. ¿Qué es lo que dicen? Bueno, nos hablan de las transformaciones sociales, de las rápidas transformaciones sociales, su impacto y los problemas que pueden traer. Entonces, la idea es comprender, pero comprender para cambiar, para transformar, para modificar,
¿no? Entonces, son históricos situadas, ¿sí? Porque tienen que ver con un contexto determinado eh, en el cual se está estudiando, en el cual sucede esa realidad educativa y social, y lo que buscan es cambiar el mundo, ¿sí? No solo describirlo. Los procesos sociales se ven como interrelacionados, ya no se ve como una suma de las partes y responden a un interés que tiene más que ver con la liberación, ¿no? Entonces, a partir de eso vamos a sumar el texto de Wilfred Carr, ¿sí? Que nos habla también de las ciencias críticas y de las ciencias empírico-analíticas. Recuerden que las ciencias críticas también utilizan métodos para abordar la investigación, pero tienen más que ver con lo que sería la observación participante, la entrevista, el estudio de casos, las discusiones grupales. ¿Sí? Cada uno de estos paradigmas que acabamos de mencionar con Podkewitz ofrecen su visión de lo que sería la naturaleza, ¿no? Y la realidad social. Desde el texto de Carr podemos tener un abordaje que tiene más que ver con lo filosófico, ¿sí? Retoma a Habermas y a los intereses que son tres intereses consecutivos del saber. Entonces, el interés técnico, que tiene que ver con la necesidad de controlar la naturaleza, ¿no? Por eso se asemeja a las ciencias empírico-analíticas que buscan describir, prescribir como una forma de control, ¿no? Hacia el fenómeno natural. El interés práctico, que es el interés de las ciencias simbólicas, que tiene que ver con la interpretación, con la participación en las distintas culturas para la comprensión de la sociedad. Bueno, es la lógica interpretativa de la vida social. Y el interés emancipatorio, que es el interés de autorrealización, de libertad, de reflexión, de pensamiento. Entonces va a tener que ver con las ciencias críticas, que son las ciencias que va a defender Wilfred Carr en su texto con determinadas características que ahora vamos a ir viendo y vamos a sumar a las que ya mencionamos con el texto de Podkevich. Bien, van a ver que realizo una comparación entre las ciencias empírico-analíticas y las ciencias críticas, en donde eh, explica que las ciencias empírico-analíticas buscan sustituir el conocimiento práctico del sentido común por un saber teórico sobre la educación, un saber que es contemplativo, que es un saber experto, ¿no? Generado por los expertos sobre la educación como si fuera algo que invariablemente ya viene dado, ¿no? Por eso la educación es considerada por las ciencias empírico-analíticas como un fenómeno natural. Por el otro lado, en las ciencias críticas, que responden a un interés emancipatorio, lo que, eh, lo que se torna importante y muy importante es el interés moral, el interés democrático, esto que hablábamos de cambiar el mundo, bueno, la educación es vista como una práctica histórico-social, ¿sí? En donde lo que importa es el autoconocimiento educativo. Por eso habla de reevaluación crítica del saber práctico. No es una sustitución, sino es una reevaluación. Entonces esto plantea también una relación diferente entre la teoría y la práctica, ¿sí? Los paradigmas anteriores, el paradigma empírico-analítico y el paradigma simbólico, consideran a la teoría y a la práctica separadas y a la teoría como contemplativa de la práctica. En cambio, las ciencias críticas no.
van a considerar esta interrelación entre la teoría y práctica de la que ya hemos hablado anteriormente. Entonces, esa también es una diferencia fundamental y es uno de los aspectos que ambos autores van a resaltar en la mirada de la investigación que aportan las ciencias críticas, ¿no? Que es, digamos, un interés educativo también para el desarrollo de la autonomía y para la transformación social. Entonces, volvemos a la pantalla de inicio. Lo que ustedes van a hacer para dentro de 2 semanas es escribir, ustedes tienen la consigna como actividad 2, van a escribir un texto breve de no más de 250 palabras, media carilla, imaginando que son investigadores e investigadoras posicionados en uno de estos paradigmas, ¿sí? Y ustedes no van a decir desde qué paradigma están hablando, van a pensar un tema de investigación educativa, ¿sí? Que puede ser cualquiera, el que ustedes elijan, puede ser implementación de la ESI, las nuevas tecnologías en educación, bueno, temas que tienen que ver con la pandemia, con la actualidad o con, bueno, la permanencia, el abandono, cualquier tema que ustedes quieran abordar educativo y van a simular que son investigadores. Entonces, van a explicar cómo consideran a la investigación y cómo van a abordar ese tema brevemente. Es un ejercicio de escritura que no busca ser extenso ni enroscado, sino para que ustedes vayan diferenciando, ¿no?, los diferentes paradigmas y que vayan también comenzando a leer entre líneas, porque no van a decirles ustedes desde qué paradigma están escribiendo, sino que lo van a dar a entender por cómo van a definir lo que van a hacer, para que un compañero o compañera en la parte 2 del ejercicio ingrese a su posteo, lo lea y diga, ah, bueno, este investigador o investigadora está hablando más desde el paradigma crítico. Entonces lo va a comentar. Esa es la idea del ejercicio que tienen para hacer, para el cual tienen 2 semanas. Cualquier duda que tengan, nos podemos comunicar a través del foro. Ustedes saben que tenemos el foro de inquietudes, de dudas y de avisos. Entonces, ustedes a través de ese foro me pueden hacer la consulta que necesiten, ya sea de la actividad o de la bibliografía. Esta presentación también queda en material de consulta por si necesitan abrirla y volverla a mirar. Y nosotros nos estamos viendo en 2 lunes. Así que les mando un beso y cualquier duda nos estamos comunicando. Hasta el lunes.